Buenas, vamos a comenzar con los ejercicios de introducción a la economía del tema 1, concretamente los ejercicios del tema 1, y los voy a resolver yo, que soy Miguel Ángel Ruiz Reina y que tenéis la información de contacto a través de correo electrónico directamente a través de mi despacho, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es resolver el ejercicio 1 e indica que supongamos que la producción de un bien presenta la tecnología I es igual a L elevado al cubo, donde I es el número de unidades producidas, es decir, la I está en función, ¿de acuerdo? Está en función del factor trabajo, ¿vale? Donde L es la cantidad de factor trabajo utilizada en la función de producción. Lo primero que nos dice, representa gráficamente la función de producción y el producto marginal del factor trabajo. Utilicen los valores desde L 0 a 4 y nos pregunta cuál es el producto marginal del trabajo cuando I es igual a 27. Interprete la respuesta, la respuesta. ¿Existen rendimientos crecientes o decrecientes o constantes? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una función de producción que es cúbica, que no es lineal, ¿de acuerdo? Donde i está elevado al cubo, ¿no? Entonces, lo primero que sabemos es que la función de producción ya es conocida. ¿Cuál es la función? Y es igual a L al cubo, donde L es el factor trabajo. Según nos dice en el enunciado, L pertenece al intervalo 0,4. ¿Vale? Ahí, puesto un punto ahí, se me ha escapado. ¿Vale? Es L4. ¿Vale? Entonces, los factores trabajo, supongamos que son horas de trabajo, serían 0 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas dedicadas al trabajo. Para saber cuál es la función de producción y para poder representarla, lo único que tengo que hacer es sustituir los valores, ¿no? Entonces, en este primer caso, amplío un poquito, este sería el valor de I, ¿vale? Cuando L está elevado al cubo, con lo cual esto es elevado a 0. Y cuando L está elevado al cubo, que es igual a 1. Y cuando L, que es 2, está elevado al cubo, es igual a 8. Y cuando 3 elevado está elevado al cubo es igual a 27. E I, cuando es igual a 4, está elevado al cubo, es 64. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tengo que saber para representar. ¿Por qué? Porque nuestra representación gráfica tiene un eje, tiene una ordenada del origen, perdón, tiene el eje de la ordenada y el eje de las abscisas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en el eje de la ordenada vamos a representar la cantidad de producto, ¿vale? Y en la abscisa vamos a representar el factor trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sabemos es que la función de producción es conocida, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es representar los puntos de las horas trabajadas, que va de 0 a 4, ¿vale? Aunque yo he puesto el 5, pero bueno, si tuviéramos que trabajar 1 hora más. Y en la producción está lo que nosotros tenemos a partir de la función de producción. Como podemos observar, es algo relativamente fácil una vez que hemos representado esto, ¿vale? Y lo único que hay que hacer es representar los puntos, ¿no? En el punto 0, 0, punto 1, 1, ¿vale? Aquí está en el punto 1, 1. Un segundito que... Bueno, como estaba comentando, para representar gráficamente la función de producción, represento en el eje de la ordenada las L's y en el eje de la abscisa la I. Ya hemos visto cómo hemos calculado la función de producción, es decir, los valores de las I. Entonces, en el apartado, lo primero que nos pide es que representemos gráficamente, lo segundo que nos pide es que calculemos la productividad marginal de L. Básicamente, lo que me está diciendo la función de producción es cómo incrementa la I cuando aumento el factor productivo L, ¿no? El concepto de productividad marginal me dice que cuánto incremento la productividad, la producción, cuando incremento una unidad de factor productivo, ¿vale? Es decir, pasar de 0 a 1 hora, de 1 a 2 horas, de 2 a 3 horas, de 3 a 4 horas. Por definición, es lo que tenemos aquí expresado. Básicamente es la pendiente en cada punto, ¿vale? Entonces la pendiente en cada punto sería básicamente la derivada parcial de I con respecto a L. En este caso, f, hemos dicho que está en función de I está en función de L. La derivada parcial de I con respecto a L es básicamente derivar lo que aparece en nuestra función de producción. Aquí es fácil porque sería
3 por L elevado al cuadrado, que es básicamente lo que tenemos aquí. Para saber cuál es la productividad marginal en cada punto, pues lo único que hago es sustituir los valores de la L. ¿Y la L dónde obtengo los valores? Pues hemos dicho en el enunciado nos dicen que el L va de 0 a 4, con lo cual voy sustituyendo la productividad marginal de L cuando I es igual a 27, pues la productividad de L cuando I es igual a 27 es 9. Y básicamente lo único que hemos hecho ha sido calcular la productividad marginal. En este caso yo lo he calculado para todos los puntos, ¿vale? Pero a vosotros os pedían única y exclusivamente el punto de L igual a 27. Pero para mí lo que más me interesa es que vosotros sepáis calcular el concepto, primero que entendáis el concepto de productividad marginal, ¿vale? Una vez que entiendo el concepto de productividad marginal, lo único que tengo que entender es para qué caso me lo están pidiendo, ¿vale? Y básicamente la productividad marginal me está diciendo cuánto incremento la I cuando se produce un incremento, vamos a poner, unitario de L, ¿de acuerdo? Y lo tengo calculado para todos los puntos, en este caso solo me preguntaban para I igual a 27, que sería 9, ¿vale? Otra cosita más que nos preguntan, bueno, es que representemos gráficamente la productividad marginal. Como podéis observar, la productividad marginal es una recta, es una pendiente, ¿vale? Es una pendiente y tiene la expresión matemática que hemos calculado anteriormente, que venía de la derivada parcial de I con respecto a L, ¿de acuerdo? Y lo primero que tenemos que observar es que, como podemos observar, la pendiente es positiva, quiere decir que cuando aumento, según esta función, cuando aumento más la L, factor productivo, aumento marginalmente más la productividad marginal de I con respecto a L, ¿vale? Aumenta positivamente, ¿vale? Por lo tanto, ante la pregunta si tenemos rendimientos crecientes o decrecientes, lo que podemos decir es que si calculáramos la segunda derivada de la función de producción, es decir, o la derivada con respecto a la productividad marginal de L, como podemos observar, sería 6L, porque esto, si recordáis, la derivada parcial de I con respecto a L era 3 por L al cuadrado. Si calculo la segunda derivada, un segundo. Si calculo la segunda derivada de I con respecto a L, fijaros que me quedaría, si llevara la segunda derivada de esto, sería 6 por L. Esto es mayor que 0, que es lo que yo he indicado aquí, ¿de acuerdo? Al ser esto mayor que 0, la función de producción es monótona creciente. ¿Qué quiere decir que sea monótona creciente? Pues quiere decir, si os fijáis, es que esto es una función que siempre crece, ¿vale? Si yo hago la primera derivada, me sale que es positiva, la dirección es de crecimiento positiva, la segunda derivada me sigue diciendo que esto sigue creciendo, con lo cual esto siempre va a ser creciente, ¿vale? Por lo tanto, para valores mayores o iguales de 0, porque nosotros nos movemos en un entorno positivo, porque suponemos que tenemos horas de trabajo positivas, ¿vale? La función siempre va a ser creciente, ¿vale? Por lo tanto, los rendimientos de la productividad marginal son crecientes, tenemos pendiente positiva, porque la segunda derivada es mayor o igual que 0, ¿vale? Con esto tendríamos el primer apartado hecho, el primer ejercicio hecho, con todos sus apartados, ¿de acuerdo? Y pasaremos al siguiente. Continuamos con el segundo ejercicio y en esta ocasión pues vamos a resolver un ejercicio sobre frontera de posibilidad de producción, ¿no? Dice, suponga que una villa medieval se pueden producir dos bienes de alimentos y armas. Es decir, tenemos dos bienes que son alimentos y armas. La cantidad máxima de bienes que se puede construir al mes viene representada por la siguiente tabla. Es decir, alimentos lo medimos en kilos, 325 kilos, 300 kilos, 250, 150 y armas 0, 10, 20, 30, 40. Lo primero que puedo observar es que existe una relación inversa entre la producción de ambos bienes, porque cuando produzco más alimentos, tengo menos armas. ¿Estamos de acuerdo? Y a partir de aquí, si yo produzco más armas, tengo menos alimentos. ¿Cómo lo observo? Pues cuando produzco 0 armas, tengo 325 kilos de alimentos. Pero si paso a producir 10 armas, tengo 300 de alimentos. Es decir, he perdido 25.
Pasó de 10 a 20, perdió 50 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tendré que gestionar, supuestamente en esta villa medieval, pues la producción, ¿no? Lo primero que me dice es represente gráficamente la frontera de posibilidades de producción. Sabemos que tenemos en el eje de las ordenadas los alimentos y en el eje de abscisa las armas, ¿vale? Como aquí indicamos. Nada, fácil. Lo único que hago es representar los puntos. Las armas van de 0 a 40, por lo tanto van de 0 a 40. Los alimentos van de 0 a 325, pues en este caso de 0 a 325, ¿vale? Y aquí tenemos todos los puntos recogidos. Cuando produzco 0 armas, produzco 350 kilos de alimento, este punto de aquí. Cuando produzco 10 armas, estoy produciendo el punto B, que estoy produciendo 300 kilos de alimento y 10 armas. Cuando produzco 20 armas, estoy en el punto C y así sucesivamente. Complemento A, C y D. ¿De acuerdo? Entonces esto no tiene mayor dificultad, ¿vale? La representación gráfica, ¿vale? A partir de aquí, lo que tengo que preguntarme es qué ocurre con el coste de oportunidad cuando la economía pasa del punto C al D. Básicamente lo que estoy calculando, ya sabéis que el coste de oportunidad en estos términos de los que estamos hablando significaría que cuántos alimentos dejo de producir por producir un arma más o cuántos armas dejo de producir por tener un alimento más, ¿vale? Básicamente, en esta representación, lo que yo he hecho ha sido, se han calculado los costes de oportunidad de los alimentos en términos de armas. Es decir, cuando incremento la producción de armas, esto básicamente con la información que tenemos enunciado, cuando incremento la producción de armas de 0 a 10 unidades, lo que estoy es dejando de producir 25 unidades de alimentos, con lo cual estoy dejando de obtener 25 kilos de alimentos. Cuando paso de 10 a 20, lo que estoy dejando de producir en términos de alimentos, antes tenía 300, ahora paso a 250, es decir, tengo 50 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo observar también aquí gráficamente? Gráficamente sería pasar de este punto a este punto y lo que quiero calcular es la diferencia entre esto y esto. Aquí se ve pequeñita, la voy a abrir un poquito más, ¿vale? La diferencia de pasar de 325 a 300 alimentos, ¿vale? Yo he calculado la tabla entera en términos de producción por cada, es decir, tal cual está hecha la tabla. Si lo quisiéramos hacer en términos unitarios, ¿vale? Por cada 100 kilos de alimento, ¿vale? Si lo quisiéramos hacer en términos unitarios, lo único que tendríamos que hacer es, un segundito que vale, lo único que tendríamos que hacer es calcularlo, dividirlo entre 10, ¿vale? Es decir, nosotros los incrementos que hemos hecho aquí son de 0 a 10 armas. Si lo quisiéramos hacer en términos unitarios, pues lo dividiríamos entre 10. Entonces esto seguiría siendo 0, esto sería un arma. Esto también, ¿no? 10. 2 armas, 3 armas, 4 armas. Y aquí todo esto dividido entre 10 y lo estaría obteniendo en términos unitarios. Eso quiere decir que estaría diciendo cuántos kilos dejo de producir de alimentos por cada arma, pasar de 0 a un arma, de 0 a 2 armas, ¿vale? Es decir, el gráfico sería exactamente el mismo, pero todo dividido entre 10, ¿vale? Esto entre 10, esto entre 10, esto entre 10, esto entre 10, esto entre 10 y esto entre 10, es decir, todas las unidades divididas entre, ¿vale? En caso de que yo quisiera, un segundo, ahora, ¿vale? En caso de que yo quisiera calcularlo en términos unitarios, ¿vale? Entonces, esto es lo que estaba comentando. En caso de querer calcularlo, ¿vale? Calcularía el incremento de armas partido el incremento de alimentos partido el incremento de armas, ¿vale? Y lo que puedo observar es que en términos unitarios, por cada kilo de alimentos, ¿vale? Por cada arma, por un incremento de una unidad de armas, sacrificaría 10 kilos de alimentos,
¿vale? Cuando os pongo ceteris paribus, es un concepto que habitualmente se utiliza en economía, es manteniendo constante el resto de los factores productivos, ¿vale? Es decir, manteniéndose constante la información del enunciado, por cada alimento, por cada arma que produzco de más, debería dejar de producir 10 kilos de alimento, ¿vale? Que esto es básicamente lo mismo. Gráficamente, lo habéis visto aquí, ¿no? Lo que estoy calculando es los incrementos que se producen de pasar de un punto a otro con respecto a la función, ¿vale? Ante la pregunta, ¿existen rendimientos crecientes, decrecientes o constantes? Justifique su respuesta. Bueno, lo primero que tengo que hacer, como ya lo tenemos hecho en el enunciado, ¿vale? Pues dice, atendiendo a la información de los apartados anteriores A y B, ¿vale? Los rendimientos son decrecientes, al menos en un sector. ¿Esto qué quiere decir? Como podemos observar, la función de posibilidad de producción es cóncava, ¿vale? Es cóncava y una de las tecnologías presenta rendimientos marginales decrecientes, ¿vale? Además, en el apartado B podemos observar los costos de oportunidades son crecientes, ¿no? Si nos vamos a los costos de oportunidades, fijaros que el costo de oportunidad es creciente cada vez, ¿no? Pasa de 25 a 50, una diferencia de 25, aquí incrementa a 50 y aquí incrementa a 100. Por lo tanto, esto nos estaría indicando de que presentan rendimientos decrecientes, como hemos indicado anteriormente. El coste unitario, que es lo que he dicho anteriormente, lo he calculado y sería todo igual, pero dividido entre 10, ¿vale? Entonces ya aquí pasaríamos, antes el incremento era 25, ahora si lo divido entre 10 es 2,5, aquí es 5 en vez de 50 y aquí es 10 en vez de 100, ¿vale? Por lo tanto, resumiendo la información de este ejercicio, muy fácil. Represento gráficamente la frontera de posibilidad de producción. Tengo que tener en cuenta qué es lo que significa la frontera de posibilidad de producción, entender qué es el coste de oportunidad, cantidad de bienes que tengo que dejar de producir de un bien para poder producir otro bien. Lo hemos calculado aquí, se puede representar gráficamente también. Y por último, lo hemos hecho en términos unitarios. Para determinar si la función es decreciente o presenta rendimientos decrecientes o no, lo que podemos observar es que la función es cóncava y que los rendimientos, los costos de oportunidades son crecientes. ¿De acuerdo? Con esto pasamos al siguiente ejercicio. Comenzamos con el ejercicio 3 e indica, bueno, un campesino es capaz de fabricar 4 cestos de mimbre cada hora. Y alternativamente también es capaz de esculpir una figurita de madera cada hora, siendo X la cantidad de cestos e Y la cantidad de figuras, donde Lx es la cantidad de factor productivo de X, es decir, de cestos, y Li es la cantidad de factores productivos de Y, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que tener siempre es la información ordenada, ¿vale? La información ordenada es traducir el texto que tengo en el enunciado a una formulita analítica, ¿vale? Que básicamente es lo que me piden en el apartado A. Si no me lo pidieran explícitamente, yo lo hago también, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que nosotros seamos capaces de simplificar lo máximo posible el enunciado para poder trabajar, ¿vale? Entonces, si vuelvo a leer el enunciado, fijaros que la cantidad de factor producido Y me dice que la cantidad producida de figuritas, ¿vale? Es capaz de esculpir una figurita de madera cada hora, ¿vale? Por lo tanto, la cantidad producida de figuritas es directamente proporcional, es decir, es la misma cantidad de horas que tengo que invertir, ¿vale? Hasta ahí algo relativamente fácil, ¿vale? Por otro lado, me dice que por cada hora soy capaz de producir 4 cestos. ¿De qué? De X, ¿vale? Entonces, aquí está la clave. 4 cestos de mimbre por cada hora. Si L es el número de trabajo, 4 cestos por hora, ¿vale? X sería la cantidad de cestos, ¿vale? Si yo quisiera saber cuánto puedo producir o cuánto produzco cada 4 horas, cada hora, produzco un cuarto en una hora, perdón, un cuarto de cesto, ¿vale? Lo produciría cada 15 minutos, ¿vale? Entonces, eso es lo que tengo que tener claro. Que la información que aparece en el enunciado
que ahora después lo veremos al final, ¿vale? Que produzco uno cada 15 minutos o cada cuarto de hora, ¿vale? Es traducir lo que aparece en el enunciado en términos analíticos. Por lo tanto, me dice claramente que 4 cestos por cada hora de trabajo, ¿vale? Aquí está la clave, ¿de acuerdo? Y poco más. Tengo dos factores productivos, que es hora de trabajo y hora de trabajo que le dedico a figuritas, que es la sub i, y hora de trabajo que le dedico a la cesta, que es x, ¿vale? Por lo tanto, la forma analítica es describir básicamente en el enunciado, transformarlo a una función matemática, ¿vale? De momento para cada factor, eh, para cada bien que estoy produciendo, ¿vale? Apartado B, en base a la información que tengo, bueno, dice, suponiendo que el campesino dispone de un máximo de 10 horas de trabajo al día, ¿vale? Suponga la función analítica de la frontera de posibilidad de producción. Bueno, esto es algo relativamente fácil. Mi restricción presupuestaria viene determinada por el número de máximo de horas que puedo trabajar. Según me indican, puedo trabajar como máximo 10 horas. Por lo tanto, ¿cómo reparto esas 10 horas? Pues cantidad de figuras que estoy produciendo más la cantidad de cestas que estoy produciendo, que como máximo voy a dedicarle 10 horas, ¿no? Si yo sustituyo los factores productivos por los que realmente valen, es decir, aquí no hay nada que hacer porque I es igual a L de I, pero aquí tendría que dividir entre 4 para despejar las horas de trabajo dedicadas a las cestas, ¿no? Si yo sustituyo, tendría, ya sustituyendo los valores, como LI es igual a I y LX es igual a X partido 4, me queda la frontera de posibilidad, la función de frontera de posibilidad de producción, ¿vale? A partir de aquí, bueno, podría expresarlo en términos de X o de Y, ¿vale? Lo habitual que es, pues dejar siempre la Y en función de la X, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es una ecuación de primer grado, despejar, no tiene mayor historia. Pero podría despejar también en función de la X, con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Aquí despejo la X en función de la Y. Muy fácil, una ecuación de primer grado y me quedaría que X es igual a 4 por 10 menos Y, ¿vale? Entre paréntesis. No tiene mayor historia. Si yo represento gráficamente, bueno, lo represento después, ¿vale? Básicamente me pide obtenga la función analítica de la frontera de posibilidad de producción. Vale, aquí está. Yo os recomendaría que lo hicierais de las dos maneras, pero que si lo hacéis solo de una, pues normalmente se deja ahí en función de la X, pero que sepáis que está la misma función, pero digamos del revés, ¿no? Inversa, ¿vale? Esta sería la frontera de posibilidad de producción. El apartado C dice calcule el coste de oportunidad de producir cada cesto de mimbre y cada figura. Bueno, nosotros tenemos la función de producción que hemos dicho que lo vamos a dejar. A ver un segundo. A ver si puedo. No, sí, y ahora que estoy viendo cómo lo estás haciendo, Mm. yo en vez de hacer eso lo que he hecho es el factor trabajo, la L, lo he puesto de dos en dos para que no me ocupe tanto la tabla. Eso, Bueno, lo pones como tú quieras, eso no hay ningún problema. vale, Yo, vale, es que como he visto, digo, a ver si ahora tengo que poner los 10 factores y claro, era más largo, era por acortar, que al fin y al cabo es lo vale, mismo. no hay ningún problema. Y ahora voy a explicar por qué no hay ningún problema, ¿vale? Ahora te comento. Costo de oportunidad. Bueno, básicamente el costo de oportunidad, si tengo la función, lo que iba a hacer era copiar la función de los costes, que se me ha olvidado. Un segundo. Esto, a ver si la puedo copiar aquí. No me deja, ¿no? Y es igual a 10 menos x partido 4. Vale. La función es y es igual a 10 menos x partido 4, ¿no? El costo de oportunidad viene a expresarme o a decirme cuánto es la cantidad, ¿vale? En este caso es esto, cantidad de I, o cuál es la variación de I cuando incremento en una unidad la cantidad de X, ¿no? Por definición, esto es la interpretación de las variaciones de I con respecto a las variaciones que se producen en X, ¿no? Entonces, para ver el coste de oportunidad de I con respecto a X, básicamente lo único que tengo que hacer es la primera derivada. La primera derivada, si os dais cuenta, es una función muy facilita. Es como si aquí hubiera una constante que está multiplicando a X, que es un cuarto, con lo cual, además, al tener signo negativo, sería menos un cuarto.
Como el coste de oportunidad lo hemos definido con signo negativo delante, al final esto sería un cuarto. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero, en términos unitarios, ¿no? Si yo quiero incrementar una unidad de cestos, ¿vale? Debería de disminuir la cantidad producida de figuritas en un cuarto, ¿vale? No puedo producir un cuarto menos de figuritas, pero bueno, para que no entendamos, para calcularlo exactamente. Y alternativamente, en términos de figuritas, pues exactamente lo mismo, pero a la inversa. Es decir, me voy con la función esta de aquí, que hemos calculado anteriormente, y aquí haría, si yo quiero incrementar una figurita, ¿cuánta cantidad tengo que dejar de producir de cestas, ¿no? Entonces aquí sería menos 4, menos 4, ¿no? Por lo tanto, para producir una cantidad más, esto es 4, para producir una figurita más, tendría que dejar de producir 4 cestas, ¿vale? Tiene lógica, ¿por qué? Porque antes sabíamos que en una hora producía una figura y en una hora producía 4 cestas. Entonces, matemáticamente hemos demostrado que para producir una unidad de figuritas más tengo que renunciar a 4 cestas, básicamente, ¿no? En cuanto a la escala en la que hemos dibujado, hombre, yo en este caso lo he dibujado porque tengo la herramienta Excel y me es relativamente cómodo y evidentemente mientras más datos tengamos mejor y va a ser más cómoda a la hora de dibujar. Ahora ya vosotros lo dibujáis como mejor podáis, si lo hacéis en ordenador o si lo hacéis a mano, ¿vale? Pero es lo que mejor os venga. Entonces, básicamente, yo sé que a la cantidad de horas que puedo dedicar ahí y a la X, pues en ambos casos son como máximo 10, ¿vale? Ahora, si yo le dedico 0 horas a producir figuritas, pues obtendré 0 figuritas, pero si le dedico 10 horas a producir figuritas, obtendré 10, ¿vale? En cambio, si quiero ver la función de producción de las cestas, pues si no le dedico ninguna hora, evidentemente no voy a tener ninguna hora, pero si le dedico una hora tengo 4 horas, tengo 4 producidas, ¿vale? Si le dedico 2 horas voy a tener 8, porque produzco 4 cada hora, y así sucesivamente, ¿vale? Por lo tanto, aquí estoy viendo, ya establezco la relación de intercambio que existe entre ambas. Cuando dedico 0 horas a producir figuritas, obtengo 40 cestas. Cuando le dedico una hora a figuritas, sé que puedo producir 4 cestas menos y así sucesivamente. Cuando produzco las 10 horas cestas, figuritas, pues produzco 0 cestas, ¿vale? No tiene mayor dificultad, ¿vale? Si suponemos que, como dice en el apartado D, que le regala una herramienta al campesino con la que ahora es capaz de fabricar 8 cestos, ¿vale? Lo que me está cambiando es la función de producción de la cantidad de X, con lo cual antes era 4 por LX, ahora es 4, es decir, 8 cestas por cada hora. Dicha herramienta, sin embargo, no sirve para esculpir figuritas, es decir, me está afectando solo o me está contribuyendo solo a la producción de cestas, ¿vale? Obtenga la forma analítica la nueva frontera de posibilidad de producción. Es decir, el ejercicio sería exactamente igual, ¿vale? El ejercicio sería exactamente igual, lo único... Ah, no lo he puesto, ¿no? Un segundito. Si no, lo pongo y ya está. Vale, pues no pasa nada. Sería exactamente igual, lo he representado pero no lo he puesto. Lo he calculado, ¿vale? Sería exactamente igual Lx más Li igual a 10 horas, que es lo máximo que puedo trabajar, ¿no? Ahora X ya va a estar dividida entre 8. ¿Por qué? Porque esta es la función de producción de la X, ¿vale? Y la Y sigue igual, con lo cual Y va a ser igual a 10 menos X partido 8, ¿vale? Esta sería la nueva fuente de posibilidad de producción. Que analíticamente, si la calculamos, pues tendríamos lo mismo. Lo mismo que antes, pero con las variaciones que tenemos en la producción de cestas, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay? Que ahora soy capaz de producir 8 por cada hora, con lo cual si le dedico las 10 horas a producir cestas, voy a tener 80 cestas. Que dedico 9
horas a producir cestas, pues tendré una figurita y 72. ¿Que dedico todas las horas a producir figuritas? Pues tengo 0 cestas, ¿vale? Si representamos gráficamente, pues como podemos observar, en la segunda opción lo máximo que puedo producir es 80 cestas, pero en ambos casos lo produzco como máximo 10. Y en los apartados iniciales, pues lo máximo que podía producir era 40. ¿Qué se ha producido en el apartado de qué ha producido que se produzcan 8 cestos por hora en la frontera de posibilidad de producción? Lo que se ha producido es un cambio de pendiente, ¿vale? Fijaros que la pendiente aquí era esta y ahora la pendiente es menor, perdón, porque está más aplanada, ¿vale? Es principalmente el cambio que se produce en la frontera de posibilidad de producción cuando represento gráficamente una y la otra, ¿de acuerdo? Este ejercicio no tenía más apartado y pasaríamos ya al ejercicio 5, ¿de acuerdo? Un segundito. Continuamos con el ejercicio 5, sea una economía caracterizada por la producción de dos bienes, X e Y. Bueno, esto es algo similar a lo anterior, antes producíamos cesta y figurita, ahora producimos X e Y, cuyas respectivas tecnologías vienen representadas por las siguientes funciones de producción, X en función del factor de trabajo que yo dedico al producto X e Y, que ahora produzco un medio por cada hora, ¿no? Siendo Lx, Li las cantidades de factor de trabajo dedicadas a la producción del bien X e Y, respectivamente, y la dotación de factor trabajo es L50. Pues nada, es muy parecido al ejercicio anterior, lo único que me están cambiando es los valores de la función de los bienes que se obtienen por cada hora de trabajo, ¿no? Entonces sabemos que según los factores que tenemos, por Y tenemos un medio de LI y X tenemos LX, ¿vale? La restricción presupuestaria ya sabéis cuál es, ¿vale? La restricción presupuestaria es la cantidad de tiempo que le dedico al bien Y más la cantidad de tiempo que le dedico al bien X, como máximo en este caso es 50, ¿vale? Si sustituimos los valores, es decir, Y es igual a un medio de L de I, pues básicamente sería 2 por I es igual a L de I, con lo cual ya conozco L de I, lo puedo sustituir aquí, y X lo sustituyo directamente, aquí la tengo. Si despejo Y, aquí tengo la función de la frontera de posibilidades de producción, ¿vale? O de modo inverso, como hemos hecho anteriormente, si lo quiero expresar X en función de Y, pues lo único que tengo que hacer es despejar la X, una ecuación de primer grado que no tiene mayor historia, ¿vale? El conjunto de posibilidades de producción vendría determinado por la siguiente expresión. Tenéis que tener en cuenta, si nos vamos al apartado anterior, por ejemplo, el ejercicio anterior, la frontera de posibilidad de producción, dado la información del enunciado, es todo lo que yo puedo producir como máximo, sería la frontera de posibilidad de producción, ¿vale? Pero es que aquí hay combinaciones que son factibles, porque yo puedo producir 10 de X y 2 de Y, pero no es óptimo, porque lo óptimo debería estar sobre la línea de la frontera de posibilidad de producción, en los primeros datos del enunciado. Si me voy a los segundos datos del enunciado, pues todo lo óptimo estaría en lo que represento la línea verde, ¿vale? Y os pregunto, el punto, os podría preguntar perfectamente, ¿el punto 42 es óptimo? La respuesta es no, el óptimo es el 40 este de aquí, que el 40 este de aquí es 5, ¿vale? Que estaría sobre esto, ¿no? Entonces eso, el conjunto de posibilidades de la producción sería la frontera de posibilidad de producción, pero con el pequeño detalle de que tendría que ser menor o igual que lo máximo que yo puedo producir, ¿no? A partir de aquí, estas serían las dos expresiones de la frontera de posibilidad, la frontera de posibilidad de producción y el conjunto de posibilidades de producción, que es lo máximo que yo podría producir, ¿vale? Ahí lo que podría ver es si es eficiente o no es eficiente una decisión de producción, ¿vale? Y el coste de oportunidad ya lo hemos visto anteriormente. En base a la función de producción, lo único que tengo que hacer es cuántas cantidades de X, cuando incremento una cantidad de X, qué efecto tiene sobre la Y, ¿vale? En este caso, la derivada parcial de Y con el signo negativo, recordad cómo lo hemos definido con respecto a X, sería menos menos un medio. Es decir, si yo produzco una unidad más de X, voy a producir media menos de Y, ¿vale? Que es básicamente lo que hemos calculado aquí. ¿Qué lo hago de modo inverso? Si yo incremento una unidad de Y, ¿cuántas cantidades de X tengo? Pues en este caso sería 2, ¿vale?
Y como ya lo hemos calculado en apartados anteriores, pues no tiene mucha más dificultad. Lo que sí tengo que tener claro es la definición del costo de oportunidad. Cantidad de bienes que dejo de producir de un bien cuando incremento la cantidad de bienes del otro bien. ¿Vale? Y matemáticamente, pues ya lo hemos visto, con la función de tengo que calcular la frontera de posibilidad de producción, despejar y en función de x o al revés, x en función de y. Y ya el coste de oportunidad pues sería la derivada parcial correspondiente y la analizamos como ya hemos visto anteriormente. ¿Vale? Supongamos que se produce una mejora tecnológica de la producción del bien X, solo de un bien, siendo una nueva función de producción X, siendo la nueva función de producción X igual a 2 por L de X. Ahí se me ha cortado un poco ahí, ¿no? Obtenga la nueva frontera de posibilidad de producción, es decir, la Y sigue igual, pues la X ahora en vez de ser X igual a L de X, pues ya es X igual a 2L de X, no tiene mayor historia. Sustituye la frontera de posibilidad de producción, como hemos hecho anteriormente, y ahora me varía un poquito. Antes eras un medio, cuando pone un medio por X, ¿vale? Y ahora Y es igual a 25 menos un cuarto de X, ¿vale? Digamos que esa es la pequeña variación que se produce. También puedo poner la X en función de la Y, como hemos hecho anteriormente, y el conjunto de posibilidades de producción, ya sabéis que tiene que ser menor o igual. Es decir, el área sombreada por debajo de la frontera de posibilidades de producción. ¿Vale? El costo de oportunidad ya lo hemos definido anteriormente, con lo cual no tiene mayor historia. La única diferencia que hay ahora cuando quiero incrementar una unidad de X, dejo de producir un cuarto de Y y cuando aumento una cantidad de Y, tengo que produzco menos cantidad de X de 4 unidades, ¿vale? No tiene mayor dificultad, ¿vale? Si la economía se especializa exclusivamente en producir el bien X, ¿cuántas unidades del bien, de este bien se pueden producir antes y tras la mejora tecnológica? ¿Y si se especializa la producción del bien Y? ¿Cuántas unidades de este bien podrá producir antes y tras la mejora tecnológica? Bueno, básicamente os he representado con la tabla con la información del apartado A y la tabla con la información del apartado B, ¿vale? Entonces, básicamente lo que me está preguntando aquí son por las soluciones esquinas, ¿vale? Inicialmente es la recta azul, ¿vale? Pues si me especializo solo en Y y en X. Si me especializo solo en la producción del bien X, estoy produciendo 0 de Y, lo máximo que puedo producir es 0, dada 0 de Y, ¿no? Entonces, sería el punto 0,50. ¿Que me especializo solo en el bien Y no produzco nada de X? Pues el punto sería 25,0. Ahora, con la información de los últimos apartados, que me especializo en la producción del bien X, pues sería 0 de Y, 100 de X. ¿Que me especializo solo en el bien Y? 25 de Y, 0 de X. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la función de producción ha cambiado según los factores, cómo tengo los factores productivos distribuidos y que también se produce un cambio en la pendiente de la recta. Inicialmente la pendiente era mayor, ¿vale? Y por último la pendiente es menor. Digamos que la recta se va aplanando, ¿vale? Lo único que me han preguntado en el último apartado es qué ocurre cuando estoy en los puntos extremos, ¿vale? Básicamente que con la tecnología del segundo apartado puedo producir más cantidad de bien X y la cantidad de bien Y se quedarían igual si estuviéramos en los puntos extremos. ¿De acuerdo? Dicho esto, vale, ya está. Ya estaría hecho el ejercicio 5. Bueno, nos vamos al ejercicio 6 y básicamente este es un ejercicio analítico, el cual indica que básicamente obtenga los rendimientos marginales del factor L y que presenta las siguientes funciones de producción e identifique las tecnologías si hay rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Básicamente. Entonces, aquí lo que hay que hacer es lo que hemos explicado en el ejercicio 1, ¿no? Si yo tengo una función de producción, que es esta, yo puedo saber cuáles son los rendimientos marginales, bueno, es decir, la función de producción, ¿vale?
y con la función de producción puedo saber cuál es la productividad marginal y a partir de ahí, siempre y cuando nos movamos en un entorno en el cual L es mayor o igual que cero, es decir, porque suponemos que trabajamos de 0 a más infinito, supongámoslo de esta manera, entonces siempre vamos a poder ver si los rendimientos son crecientes o decrecientes, ¿no? La productividad marginal lo veo con la primera derivada, la primera ya la hemos hecho en realidad, ¿no? Porque la hicimos en el ejercicio 1. Entonces, 3 elevado... Ah, no, esta no era esta exactamente, era L elevado al cubo. Bueno, era parecida, pero con algo que está multiplicando por una constante. Vale. Lo primero que tengo que hacer es, sé que x es igual a L elevado al cubo, con lo cual la primera derivada, sé que es la derivada de x con respecto a L, me aparece que es 3 partido de... Bueno, me parece que es 1 partido... 1 partido L elevado a 2 tercios. ¿Qué ocurre? Que como las horas de trabajo son positivas, pues esto va a ser positivo. ¿Vale? Y la segunda derivada, es decir, la derivada con respecto a la productividad marginal, lo único que tendría que hacer es derivar con respecto a esto, ya sabéis. En realidad sería L elevado a menos 2 tercios. La derivada bajo el exponente multiplicando, tengo menos 2 tercios. Y al menos 2 tercios le resto 1, con lo cual tendría menos 5 tercios. Esto sería igual a menos 2 tercios por 1 partido 5 tercios. ¿Qué ocurre? Que ya por el hecho de tener signo negativo, ¿vale? Como la L siempre va a ser mayor o igual que 0, esto de aquí va a ser en su conjunto menor o igual que 0. Por lo tanto, los rendimientos van a ser decrecientes. ¿Vale? El ejercicio B sería x por 5L, fácil, la productividad marginal, la derivada parcial de 5L es 5. La derivada parcial de la productividad marginal con respecto a L es 0, con lo cual los rendimientos son constantes. Eso quiere decir que la productividad marginal estaría representada por una constante, por una recta constante, no tiene mayor historia. ¿Vale? Aquí tenemos una función lineal donde L es más 8, L 3L más 8. Lo único que tengo que tener en cuenta es que como el más 8 no está multiplicando ningún factor productivo, es una constante y cuando haga la derivada va a desaparecer. Con lo cual aquí tendría productividad marginal de x igual a 3, ¿vale? La derivada parcial de la productividad marginal es 0, por lo tanto los rendimientos son constantes y me quedaría un gráfico tal que así. En el apartado B sería 5, ¿vale? Y en el apartado C tendría una línea que sería el 3, ¿vale? No tiene mayor historia. Los rendimientos son constantes. El apartado D, este sí se parece más al del ejercicio, al del primer ejercicio, que era L elevado al cubo, ¿vale? Pero en este caso es L al cuadrado, con lo cual la productividad marginal hago la primera derivadilla, no tiene mayor historia, ¿vale? Hago la primera derivada y hago la primera derivada y me queda 2L, ¿vale? La derivada parcial de la productividad marginal con respecto a L sería 2, por lo tanto los rendimientos son crecientes, ¿vale? Porque es positivo, ¿vale? Y poco más. Esto es un ejercicio muy facilito en el cual básicamente siempre hay que calcular la productividad marginal y después la derivada parcial de la productividad marginal con respecto al trabajo. Que me sale la primera derivada positiva, ¿vale? Lo que me interesa es calcular la derivada con respecto al trabajo. Entonces aquí puede ser y mayor, igual o menor que 0. ¿De acuerdo? A este no le veo mayor dificultad. ¿Vale? Este me estoy dando cuenta que era L elevado a 1 tercio. ¿Vale? Por eso me salía menos 2 tercios. ¿De acuerdo? Esto lo voy a modificar en la transparencia, en el PDF. ¿Vale? Bueno, con esto ya tendríamos hecho todo el ejercicio que teníamos pendiente para hoy y espero que haya sido de ayuda.